la arqueología también busca vidas prácticamente silenciosas, de recogimiento, de austeridad. Testimonios con más de 1300 años de historia. El de aquellos que se apartaron del mundo para estar en contacto con Jesucristo y esperar su llegada. En la península ibérica, en el Bierzo, se encuentran los vestigios más antiguos de este movimiento. Restos arqueológicos del siglo VII. Santos de la séptima centuria que huían del bullicio, pero a los que también siguieron aquellos que querían imitarles. Por la senda al paraíso, San Fructuoso pisó estos lugares hace más de 1300 años. Un godo noble que prefirió la vida de recogimiento y austeridad, esperando la llegada del fin del mundo, de Jesús de Nazaret, con la oración como herramienta para el perdón y la salvación. Eso es lo que la tradición oral dice, que anduvo aquí en el hospital, porque no hay nada, ninguna noticia escrita, ni documento. En el paraje Prao la Iglesia, en Compludo, se buscan restos de un movimiento del siglo VII que tuvo como origen a San Fructuoso. Que esta zona se denomine Tebaida se le debemos a un escritor que también fue monje, digamos que es uno de los personajes más singulares de todo el Bierzo, que es San Valerio. San Valerio fue un monje que siguió los pasos de San Fructuoso y bueno, quiso venir a Compludo, pero los monjes no le dejaron y después se fue al monasterio de San Pedro de Montes. Entonces hizo unos escritos, unos opúsculos, unos pequeños textos, y en uno de ellos Valerio nos habla de que fue tal el fervor de la población de Vergidum Flavium, que era donde estaban las posesiones, que seguían a San Fructuoso en todas sus fundaciones. La Tebaida berciana alberga un tesoro para la arqueología y la historia. Conocer cómo era la vida monástica de recogimiento en comunidad antes del siglo XII. Él estuvo primero aquí, en Complutum, pero aquí en Complutum él estaría aislado en una eremita, era un eremita, estaría en una pequeña ermita, no sabemos, quizás en una cueva, pero la fama de santidad, como suele ocurrir en todos estos casos, lo que hizo fue atraer a la gente del lugar, ejerció como un foco de atracción espiritual. Y bueno, pues entonces Valerio, utilizando un símil, dice que los monasterios de San Fructuoso albergaron tal cantidad de gente que podemos compararlos con los de la Tebaida. La Tebaida es una zona cercana a Tebas, en Egipto, que digamos donde San Antonio y San Pacomio crearon el movimiento anacorético y cenobítico. ¿Qué es una anacoreta? Un anacoreta era un ermitaño y un cenobita era un monje que vivía no aislado sino en comunidad. Entonces estos dos personajes digamos que son los padres del monacato. Y Valerio en ese pequeño texto equipara la actuación de San Fructuoso con la de los primeros padres egipcios. Por eso dice que conformó una pequeña Tebaida en el Bierzo. Pero esta búsqueda arqueológica tiene pasos mucho más cercanos. En el año 1957, cuando el arquitecto Menéndez Pidal realizó unas catas de las que hablan aún los vecinos. Este grupo de trabajo intenta rememorar aquel momento. Es que en 1957 hay una tradición oral que cuentan los vecinos de Compludo, con los que hemos tenido varias reuniones, que en esta finca, en 1957, don José Menéndez Pidal, el arquitecto, vino a hacer unas catas para intentar localizar el monasterio. Sabemos que estuvo aquí, estamos intentando localizar esas excavaciones de José Menéndez Pidal, puesto que no existe ningún documento, ninguna memoria, ninguna imagen gráfica que corrobore que efectivamente estuvo aquí. Y esos son los objetivos principales de este, digamos, ya es la cuarta campaña que llevamos en el Bierzo, y sí, ya llevamos la segunda en Compludo y otras dos que llevamos en San Pedro de Montes. Pero más allá de Menéndez Pidal, la ciencia arqueológica busca los restos originales. Los restos del siglo VII, con técnicas diferentes, con la enorme dificultad de hallar vestigios de hace más de 1300 años en plena naturaleza. Aún así, el director de este campo arqueológico asegura que el hombre ha pasado por aquí. Inmersos en la excavación
arqueológica propiamente dicha, pero posiblemente sí que encontramos, ya hemos rescatado un par de fragmentos de carbón. Eso nos da indicios antrópicos, es decir, el ser humano ha estado por aquí, al igual que, bueno, estamos viendo que hay una estructura, hay unas piedras con cierto alineamiento a la cota que estamos, que es más o menos a 1 metro, para que os hagáis una idea de año 2020 hacia abajo, y creemos que tiene cierta antigüedad y cierta entidad esa estructura. Todavía no hemos encontrado, bueno, la gente lo llama fósiles directores, todavía no hemos encontrado, porque todavía tampoco tenemos los estudios que estamos realizando, los resultados de los materiales cerámicos. Entonces todavía no tenemos un fósil director que nos diga, pues estáis en el siglo VII, estáis en el siglo X o estamos en el siglo XII. Todo apunta a que el final del monasterio se debió a una venida fuerte de agua, ¿no? Es los datos que tenemos hasta el momento. ¿Qué pasó? Todo parece indicar que están en el lugar adecuado. Un lugar que es una referencia nacional e internacional para la cultura, la historia y el cristianismo. Bueno, hasta ahora se entendía que Prado la Iglesia era el lugar en el que podía estar la iglesia del monasterio complutense. El monasterio complutense fue una fundación de San Fructuoso, un godo que nacido probablemente en Complutum, hijo de un dux que tenía entre sus propiedades pues estas tierras. Y allá en la primera mitad del siglo VII, pues después de estudiar en la Escuela Episcopal de Conancio, en Palencia, pues se vino a retirar a estos parajes, ¿no? Él buscaba la vida en soledad, la vida eremítica, y bueno, pues teniendo estas propiedades, nada mejor que venirse aquí. Las excavaciones de hace 3 horas te estás viendo que de nada, ya lo vamos. Rescatar de la tierra los restos de la historia va a llevar muchos años, porque además están distribuidos en varios parajes. Hay otra finca que se llama Santa María Veiga, y bueno, según el estado actual de las investigaciones, entendemos que probablemente en esta finca en la que nos encontramos estamos ante el espacio, digamos, industrial del monasterio, ¿no? Por los hallazgos que al menos estamos obteniendo hasta ahora, y que probablemente lo que fuera la iglesia monástica se encuentre en esa finca que decimos que se llama Santa María Veiga, que es Santa María de la Vega. Además hay noticias del siglo XVI que dicen que la iglesia actual de Compludo se construyó con los materiales de la iglesia del monasterio complutense. Y esto estamos en el siglo XVI. Entendemos que desde el 7 al 16 probablemente hubo estructuras en esta finca. El trabajo se lleva a cabo, entre otros, con la colaboración de voluntarios, también de vecinos. Todo para desvelar la verdad de la historia, una historia con muchas sombras en las que la luz y su secreto puede estar en estas tierras. Un monasterio que no sabemos cómo era, no podemos decir como ahora, bueno, pues vamos a ver, yo qué sé, cualquier monasterio leonés, ¿no? Gradefes, no sé, cualquier monasterio, no. En aquella época, en el monasterio, nosotros lo llamamos poblados espirituales, porque nos tememos mucho que fueran una especie de aldea, ¿no? No hay una configuración, iglesia, claustro, refectorio, dormitorio, como hay a partir del siglo XI, XII. Hasta entonces no sabemos realmente cómo era un monasterio hispano, ni del siglo VII ni del siglo X. Todavía carecemos de esa información, y esta excavación pues, puede ser fundamental para conocer ese tipo de infraestructuras. Los trabajos arqueológicos y la investigación no deben parar. Todo este entorno, conocido como la Tebaida berciana, aspira a convertirse en patrimonio de la humanidad. El expediente al respecto ya se ha puesto en marcha. La Tebaida berciana engloba un espacio muy grande donde monasterios que siguen en pie también nos enseñan restos de la historia. Son muchos los que creen que puede reunir ampliamente los requisitos para ser un referente en el mundo. Los mimbres depende de lo que encontremos, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Desde luego, si pensamos que aquí está el monasterio y encontramos el monasterio, absolutamente podría ser el paraje complutense candidato a Patrimonio de la Humanidad, perfectamente.
potenciar todo esto, porque lo que queremos es llevar este espacio, son espacios culturales, ¿no? Porque yo pienso que esto sobre lo que estamos no es un yacimiento, va a ser un parque arqueológico. Son 9 fincas las que hay aquí y en todas nos están diciendo que están encontrando restos, o sea que sería un yacimiento de una gran amplitud. Ahora estoy trabajando también en la puesta en marcha de la candidatura del Caminito del Rey de Bobastro en Málaga para el Patrimonio de la Humanidad. Entonces, bueno, también estamos aprendiendo un poco de cómo se ha de tratar estos temas. Son de largo recorrido. Un largo recorrido desde el siglo VII a la actualidad, al que quieren ponerle fin. Quitarle el velo a la historia, el velo que la naturaleza, en su máxima expresión, ha ocultado a los ojos del hombre. Descubrir la verdad, dignificar el espacio y hacer comprender al mundo la singularidad vivida en este maravilloso y paradisiaco rincón natural.